La evaluación formativa como estrategia para la enseñanza de la biología en grado sexto en el Colegio Integrado de Fontibón de Bogotá. El Colegio Integrado de Fontibón, institución educativa distrital, está ubicado en los barrios Belén, Versalles, Palestina y Batavia de la localidad que lleva su nombre. Organizado estructuralmente en 5 sedes, de las cuales la principal o sede A se encuentra en la carrera 106, número 1877, y contiene las dependencias administrativas junto con las aulas de los cursos de secundaria de grado sexto a 11, distribuidos en 3 jornadas, las cuales cuentan con una población aproximada de 1.600 estudiantes y 75 docentes y directivos docentes. Para desarrollar este trabajo de investigación, se planteó como pregunta cuáles elementos de la evaluación formativa pueden ser utilizados como estrategias para la enseñanza de la biología desde los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en grado sexto del Colegio Integrado de Fontibón, institución educativa del distrito. A nivel escolar, el sistema institucional de evaluación es el capítulo del proyecto educativo de los colegios en Colombia, encargado de asumir la tarea relacionada con los procesos evaluativos de los aprendizajes de los estudiantes. Esto se reglamenta en el Decreto 1290 de 2009, en el que se señala, entre diversos propósitos, que la información recogida en esos procesos debe facilitar la implementación de estrategias pedagógicas que respalden los procesos de aprendizaje de los estudiantes, mediante una comunicación y retroalimentación clara, oportuna y acertada. La evaluación ha asumido esa tarea de forma parcial, inclinándose hacia un enfoque sumativo en el que el estudiante y el docente intercambian información limitada. El primero desarrolla unas actividades que le generan resultados que son valorados y calificados por el segundo, afirmando un estado de desarrollo comparado con unos referentes previos, sin llegar más allá en el aprendizaje del estudiante, lo cual prioriza requerimientos normativos haciendo de este proceso una simple tarea del docente, alejándose del propósito pedagógico ya mencionado. De acuerdo con varios autores, los profesores pueden emplear la evaluación como una herramienta para impactar de forma favorable los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Un docente que mejore en sus estrategias de enseñanza puede favorecer los aprendizajes de sus estudiantes. Para ello, es necesario señalar al inicio del proceso de enseñanza qué y cómo es la meta que él pretende promover en sus estudiantes, cuál es el estado actual de aprendizaje del estudiante y complementar todo esto con una retroalimentación descriptiva que les demuestre cómo hacer las cosas mejor la próxima vez. La Secretaría de Educación del Distrito, en el año 2012, informó al Colegio Integrado de Fontibón, como lo hizo con todas las instituciones oficiales de la capital, que cerca del 24% de la población estudiantil estaba en nivel de desempeño bajo, que de acuerdo con la escala de valoración nacional establecida por el Ministerio de Educación, equivale a la reprobación del año escolar. Para el caso del área de ciencias naturales, se identifica en el mismo nivel de desempeño un 22%. El grado escolar que mayor porcentaje en nivel de desempeño bajo se reportó fue el grado sexto con 46%, siendo el dato más alto en todo el colegio, demostrando que existe un serio problema en ese nivel de escolaridad. Y aunque puede ser generado por diversos factores, es claro que esos resultados son obtenidos como reporte final de los procesos evaluativos de tipo sumativo de acuerdo al sistema institucional de evaluación. Además, los resultados publicados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, sobre las pruebas Saber 5 y Saber 9 de los años 2012 y 2014, muestran que los estudiantes de grado quinto presentan un aumento en el porcentaje de aprobación en esos años, pasando del 86% al 93%, mientras que en el grado noveno, durante el mismo periodo, bajó del 91 al 87%. Considerando estas diferencias estadísticas, deben ser aún así atendidas de acuerdo a la pregunta de ¿qué es lo que sucede en estos 4 niveles de formación de educación básica secundaria? Lograr que los estudiantes del Colegio Integrado de Fontibón puedan superar sus obstáculos académicos mediante una evaluación más reflexiva y consecuente con sus desempeños
permitirá reducir los índices de reprobación y fortalecer la visión que se tiene sobre la evaluación en la escuela. Como propósito general se busca establecer los elementos de la evaluación formativa que pueden ser utilizados como estrategia para la enseñanza de la biología desde los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en grado sexto del Colegio Integrado de Fontibón. Para ello, es necesario identificar los conceptos y prácticas que poseen los estudiantes sobre la evaluación en la clase de biología y su relación con el enfoque formativo. Caracterizar las estrategias que desde la evaluación formativa potencian la enseñanza de la biología teniendo en cuenta las competencias científicas, indagación, explicación y uso del conocimiento científico. Y por último, proponer un protocolo para el diseño y aplicación de los instrumentos desde la evaluación formativa en las aulas de grado sexto de acuerdo con los contenidos y las competencias de la asignatura. Los referentes teóricos en los que se basó principalmente esta investigación son Juan Manuel Álvarez Méndez, Jean Chapuis, Alexis López, William James Upham, Carlos Rosales y Neus San Martí. El diseño de investigación seleccionado para ese trabajo es la investigación-acción, en el que de acuerdo con José Luis Álvarez Galló, inicialmente se detecta un problema, luego se diseña un plan el cual se aplica y evalúa y finaliza con una retroalimentación. Entonces, se considera la problemática identificada en el colegio que necesita ser atendida para lograr un cambio en beneficio de las dinámicas escolares del mismo. Se diseña un programa de intervención, el cual aporta información que permite emitir juicios de valor y formular acciones de mejoramiento como son un protocolo para la implementación de la evaluación formativa. En la investigación-acción, la participación del profesor que investiga en el aula es importante para lograr la comprensión y explicación del problema como producto de escenarios previos y causante de situaciones posteriores en interacción con los estudiantes del grado sexto de la jornada tarde del colegio, vinculando la teoría y la práctica para alcanzar el propósito de transformar y mejorar la realidad que se presenta en el aula. De acuerdo a lo anterior, se diseñó un plan de acción que se compone de una fase de preparación conformada por la definición del proyecto, la formulación del anteproyecto, el diseño de instrumentos y la validación de esos instrumentos. Luego viene una fase de implementación en la que se aplica el diagnóstico a estudiantes, una prueba de entrada al grupo focal, un programa de intervención y una prueba de salida. Finalmente, una fase de análisis y publicación formada por la sistematización de los resultados, la triangulación y la publicación del documento académico. Los estudiantes del ciclo 3 de la jornada tarde que cursaron el grado sexto fueron aproximadamente 180 estudiantes, organizados en 6 grupos. 4 de ellos funcionaban en la sede A y los otros 2 estaban ubicados en la sede B llamada Emma Villegas de Gaitán. Sus edades oscilaban entre los 11 y 16 años de edad, con una distribución de género equitativa, y que de acuerdo con los datos de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Salud, viven en su mayoría cerca de la institución en viviendas que pertenecen a los estratos 2 y 3. Provienen de hogares que han vivido en la localidad desde hace varios años, aunque unos pocos pertenecen a familias que provienen de otras partes del país. Las categorías de análisis surgieron desde los temas centrales recogidos en la revisión teórica a partir de los objetivos formulados. Esas categorías emergentes fueron el concepto de evaluación, los tipos de evaluación, la evaluación formativa y los instrumentos de evaluación, correspondientes al ámbito temático de evaluación, y las pertenecientes al ámbito temático de institución fueron el Sistema Institucional de Evaluación, conocido como CIE, y las estrategias docentes, pero durante el desarrollo de esta investigación surgió una categoría más, las competencias para el área de ciencias naturales y educación ambiental, la cual permitió incluir en esta nueva categoría las estrategias docentes por su relación en el aula. Para el desarrollo de este trabajo de maestría se utilizaron 2 tipos de instrumentos de acuerdo a la finalidad con que se diseñaron. Los primeros tenían como propósito la recolección de la información correspondiente a la intervención con la población objetivo.
Estas fueron dos encuestas que se diseñaron de acuerdo a las categorías a priorísticas, un diagnóstico y la prueba de entrada, y otra encuesta llamada prueba de salida que incluyó en su diseño la categoría emergente. Como instrumento complementario se estableció el diario de campo, que llevó el investigador diferente de sus registros habituales de su actividad como docente. Otros instrumentos fueron diseñados para el programa de intervención, los cuales son empleados habitualmente en prácticas evaluativas, pero con intención formativa de acuerdo a los propósitos de esta investigación. Ellas fueron un organizador de portafolio, rúbricas o matrices de evaluación y listas de chequeo. Todos los instrumentos fueron validados mediante revisión de expertos y aplicación de pilotaje con estudiantes. Se obtuvo información valiosa, la cual fue interpretada de acuerdo a los referentes teóricos mencionados, y mediante la triangulación de la información se hizo su correspondiente análisis. El concepto de evaluación que los estudiantes del grado sexto identificaron se caracteriza por el reconocimiento del nivel de aprendizajes mediante una escala de calificación, pero también lo relacionan con la aplicación de pruebas o exámenes. Para ellos, la palabra valorar estaba considerada desde la idea de saber comportarse, ser un estudiante responsable y obediente. Luego, lograron definirla como el hecho de reconocer y ser reconocido por sus desempeños, tanto por el docente como por él mismo. El término calificar desde el comienzo se asoció a la acción del profesor que llamaban poner una nota, pero posteriormente la definieron de igual forma, pero esta vez relacionada con el equivalente descriptivo para cada nota, es decir, calificar representa más que un número o una palabra. Y el término evaluar en un comienzo lo vinculaban con las pruebas o exámenes que debían resolver, pero luego asociaron el valorar y el calificar como componentes de lo que realmente era evaluar. En un comienzo, los estudiantes solo reconocían la autoevaluación y las pruebas escritas como tipos de evaluación, pues estas eran con las que más contacto tenían sin tener en cuenta algunas veces los criterios que éstas debían poseer. Posteriormente, los estudiantes acordaron con el docente los momentos y los criterios para la autoevaluación y la autoevaluación durante cada periodo académico. La evaluación formativa no era comprendida por los estudiantes. De hecho, el docente no la aplicaba de acuerdo a cómo los autores la habían formulado. Algunos de sus componentes eran utilizados de forma recurrente como la retroalimentación o la información de los criterios. Pero al terminar el programa de intervención se estableció todo un proceso desde el socializar los criterios más allá de una simple notificación, llegando a acuerdos sobre el manejo de los instrumentos de evaluación que se iban a adelantar y a la vez recibiendo la retroalimentación por parte del docente. Los instrumentos de evaluación que los estudiantes reconocen son empleados por los docentes y van desde el lápiz y el borrador hasta pruebas escritas y exámenes bimestrales. Ellos desconocían las rúbricas de evaluación, el portafolio lo confundían con una carpeta para archivar documentos escolares, y las listas de chequeo eran reconocidas como las planillas de asistencia que usaban los profesores. Después, las rúbricas ya eran un instrumento conocido y de uso obligatorio para las actividades que surgían en la clase. Así podían determinar su calificación de acuerdo a su respectiva valoración. El portafolio era un elemento siempre presente en la clase, en el que se recopilaban todos sus productos con sus respectivas retroalimentaciones, y las listas de chequeo asumieron el papel de las planillas del docente, así como los aspectos que ellos debían atender para cumplir con una tarea asignada. El sistema institucional de evaluación es un aspecto poco conocido por los estudiantes, el cual debe ser socializado con el docente. Después de varias sesiones en las que se les informó sobre su incidencia en los procesos de evaluación, los estudiantes pudieron asociar mejor los conceptos de evaluación que se abordaron al comienzo del programa de intervención. Las competencias específicas que se hallan vinculadas con los contenidos de la biología como asignatura fueron asumidas desde los indicadores que las definen formulados por el ICFES, las cuales son el material para la aplicación de las pruebas externas en los diferentes niveles de educación escolar que exige la ley
y junto con los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, facilitaron la formulación de un protocolo de evaluación formativa para la enseñanza en los grados sextos del Colegio Integrado de Fontibón. Al usar la evaluación formativa como una estrategia para la enseñanza de la biología, se involucran los contenidos y las competencias disciplinares en su diseño y aplicación, haciendo que la brecha entre la enseñanza y el aprendizaje se haga cada vez más pequeña en lugar de distanciarlas. Finalmente quiero agradecer a Dios, a mi familia por su apoyo y paciencia, a la Secretaría de Educación y al Colegio Integrado de Fontibón por esta oportunidad, a mis estudiantes por hacer parte de mi laboratorio pedagógico, a la Universidad de La Sabana por haberme recibido y formado, a mis profesores y jurados por saber estimular en mí este gusto por la pedagogía y la investigación, a la profesora Ligia Beatriz por sus orientaciones y su fe en mí, y a todos aquellos que saben que les debo su valiosa colaboración, pero que no menciono para no alargar más esta presentación. Gracias.